Ujú. Ya está. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, iniciamos. Iniciamos con la sesión número 3. Bienvenidos a todos nuevamente, a los que se están integrando. Hemos comentado algunos temas puntuales que los vamos a ir revisando también a lo largo de esta sesión. Y para los que nos acompañan pues desde la primera, continuamos con los temas básicamente del equipamiento y normativa médica en lo que es actuación, ¿no? Iniciando el tema como tal, pues hay algunos recursos materiales a los que llamamos equipos biomédicos, que de repente pues alguno ha escuchado o ha visto de alguna manera, o de repente como pacientes hemos tenido contacto. Entonces es importante igual que sepamos qué tipo de recursos materiales cuenta o debe haber en cada establecimiento de salud, ¿no? Y luego también vamos a ver otro tipo de material médico un poco ya más traído a nuestra realidad, ¿no? A nuestra actividad diaria, de repente como equipar un botiquín, por ejemplo, que también tenemos contacto con tipo de material médico, ¿no? Ahora, todos estos recursos que hablamos en la sesión pasada, hablamos del recurso humano, que eran los médicos, las enfermeras, las obstetras, y también hablamos de recursos materiales, ¿no es cierto? En el caso clínico. Todos estos recursos son necesarios para el funcionamiento y la atención de los servicios de emergencia. Por ejemplo, aquí vemos en este cuadro que de acuerdo a cada nivel a cada categorización o a cada, según la capacidad resolutiva de cada establecimiento, hay ciertos equipos que debe contar, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha tenido de repente contacto con un glucómetro? ¿No? ¿Sabemos para qué es el glucómetro? ¿Quién sabe? Los escucho. ¿Para la glucosa, Miss? ¿Para medir la glucosa? Correcto. Hay otros, por ejemplo, un ecógrafo, ¿no es cierto? Para las fotografías, monitores, el pulsoxímetro de adulto también, o de niños, el pediátrico. Entonces, en época de COVID, pues todos, la mayoría, hemos aprendido a utilizar, ¿no? De repente, si antes no teníamos la práctica, o la experiencia, o la destreza de poder utilizar, todos hemos aprendido porfa, sus micros, hasta pedir participaciones, manténganlos apagados, porfa, para no distraernos. Es la necesidad, ¿no? Nos ha enseñado a utilizar los pulsoxímetros, ¿no? Hemos tenido que aprender qué es la saturación, qué es la frecuencia cardíaca, ¿no? Que es lo que marca el pulsoxímetro. Entonces, estos son recursos que debe contar un establecimiento de salud que son básicos, ¿no? Y como vemos en el cuadro, es de acuerdo a la capacidad resolutiva. Ahora, hay material fungible, a los que le llamamos en el hospital. ¿Qué es el material fungible? Material que se puede deteriorar y que requiere un cambio, ¿no? Un cambio cada cierto tiempo para que no genere daño al paciente. Por ejemplo, la aerocámara. ¿Alguno ha tenido contacto con alguna aerocámara? ¿Sabe para qué es? La aerocámara para las nebulizaciones. Correcto, sobre todo en pacientes asmáticos, ¿no es cierto? Las nebulizaciones, por ejemplo, las agujas de sutura, son material fungible las utilizamos y generalmente las descartamos, ¿no? Por ejemplo, las bolsas colectoras de orina, a ver, algo que hayan tenido contacto, los catéter con los que canalizamos a los pacientes, las enfermeras, los técnicos de enfermería, son los máster en colocar catéteres, ¿no? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, aquí en las imágenes vemos el equipo para nebulizar, vemos la sonda Foley, que es con lo que recolectamos muestras de orina, los tubos de Mayo para intubar. A propósito, vamos a tener un caso al final, un caso de intubación. Entonces, todos estos materiales son también necesarios. Lamentablemente en el cuadrito no se especifica
para qué nivel o qué categoría de establecimiento, pero es de acuerdo a la atención, ¿no es cierto?, a la atención que vamos a brindar. En situaciones de urgencia pasa exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros debemos manejar para las situaciones de urgencia, no solamente, como siempre les menciono, no solamente hay que tener conocimiento el que tiene un personal de salud, sino en general. Y en esta sesión, en esta clase de hoy, lo vamos a demostrar. Nosotros tenemos que siempre tener, o lo ideal sería tener un maletín de primera respuesta, ¿no? O a lo que llamamos un botiquín. ¿Qué es un maletín de primera respuesta? Es un contenedor o una mochila o una maleta donde nosotros colocamos materiales y equipos que sirven para brindar los primeros auxilios. Este puede ser de tela, puede ser de madera, puede ser de cualquier material, solamente debe cumplir ciertas características, ¿no?, que ahora las vamos a ver. Por ejemplo, tiene que ser de fácil localización y tiene que estar ubicado en un lugar en que todas las personas lo puedan identificar como un maletín de primera respuesta o como un botiquín. Debe ser transportable, o sea, debe tener asas o de repente una manija, en el caso de que sea de madera, para poder trasladarlo en situaciones de urgencia. Nosotros debemos trasladar este maletín o este botiquín hacia el accidentado o la persona que esté herido, y no al revés, es decir, no la persona que esté herida va al maletín, ¿no? Debe estar correctamente identificado, generalmente es en la tapa, ¿no?, donde colocamos el símbolo en este caso vemos el símbolo de los primeros auxilios. Algunos botiquines les colocan la cruz, ¿no?, de la Cruz Roja. Entonces, tiene diferente simbolización, ¿no? No debe estar protegido con candados ni con dispositivos que dificulten el acceso, ¿no?, al contenido. Al contrario, debe estar siempre disponible para poder acceder a los materiales, ¿no? Dentro del maletín debe haber un listado. Nosotros vimos la sesión anterior que qué importante era hacer un checklist, ¿no? Un checklist o una lista de verificación de todos los datos, de todos los kits o los coches que manejamos en los establecimientos de salud para poder verificar el material, ¿no?, cada cierto tiempo, ver que no esté oxidado, que no esté malogrado, que no esté roto, o que esté completo, que esté vigente, que no esté vencido, ¿no? Entonces, como vemos aquí en esta imagen, aquí hay un folder donde lo ideal es de que también vaya adentro y haya un listado, ¿no?, de todo el material que tenemos para cada cierto tiempo ir verificando. A ver, los botiquines deben adecuarse de acuerdo al lugar. Luego vamos a ver qué necesidades o qué requerimientos debe tener un botiquín según el lugar, ¿no? Debe estar adecuado según el lugar, las actividades que se realizan y las personas o grupos que lo van a utilizar. Mencionaba en la sesión anterior, por ejemplo, que hay botiquines especiales para los colegios, o botiquín para la casa, o un botiquín para el trabajo, ¿no? Incluso hay autos que deben tener también un botiquín, ¿no? Y todo esto es de acuerdo a las necesidades de las personas que utilizan ese auto, ¿no? Por ejemplo. Se debe revisar periódicamente el botiquín para que todos los materiales estén completos y listos para ser usados. Hablemos del contenido. El contenido generalmente se divide en cada tipo, ¿no?, tipo de material. Por ejemplo, el primero es el material seco. Vamos a ver qué tipo de material es este. Generalmente le llamamos material seco al algodón, a las gasas, hay otro tipo de material, se me fue el nombre ahorita, pero son apósitos. Los apósitos que vienen gasas, ¿no?, un poquito más gruesas, también como corresponde al material seco. Tela, también vamos a ver, de acuerdo
a las necesidades, ¿no? A veces se requiere colocar una tela que sea adhesiva o una tela que esté limpia, las vendas, ¿no? Todo eso corresponde al material seco. Aquí también, por ejemplo, los bajalenguas, ¿no? Corresponden al material seco. Ahora, hay equipo de protección personal. ¿Qué material va aquí? Por ejemplo, los guantes, las mascarillas, lentes de protección. Hay un tipo de mascarillas que salieron para la época de COVID, que son unidireccional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que al momento de hacer RCP, que lo vamos a ver en las sesiones posteriores también, cómo brindar un correcto RCP, nosotros podamos dar respiración boca a boca al paciente y no contagiarnos, ¿no? Porque ustedes saben que una emergencia puede ocurrir en cualquier lugar. Y bueno, puede ser nuestro familiar, un amigo con el que lo conocemos, ¿no? Y sabemos quién es. Pero ¿qué pasa si estamos por la calle y vemos a una persona que desconocemos? Y nosotros somos los de primera respuesta. Nosotros podemos brindarle una ayuda, pero no conocemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener este material siempre disponible para poder brindar una RCP de calidad, ¿no? ¿Qué más podríamos agregar en el equipo de protección personal? A ver, los escucho. Los mandiles, Miss. Los mandiles también pertenecen. ¿Un gorro puede ser? Los gorros o las cofias, ¿no? Le llamamos las cofias. ¿Qué más? Los lentes de protección. Los lentes, sí, los lentes de protección. Hay unos, los que utilizamos para las barreras, ¿no? Para la época del COVID, todo el mundo empezó a utilizar El gorro. el gorro. Correcto. Entonces, todo eso, todo lo que nos protege a nosotros y protege al paciente de nosotros, se constituye como un equipo de protección personal. A mí el protector facial que esa vez salió para lo que es el COVID, ¿no es? Protector facial. El protector facial, a ese me refería, sí, correcto. Protector facial también se considera como equipo de protección personal. Ahora, existe otro tipo de material, que es el material líquido. ¿Qué incluye aquí? Por ejemplo, el isodine o la tintura de yodo, los jabones, generalmente para cuando hay heridas contaminadas o heridas sucias a las que le llamamos, utilizamos jabón, el jabón que conocemos, ¿no? El líquido, para lavar las heridas, porque les mencioné en una de las primeras sesiones que la idea es minimizar los daños en el paciente. Entonces ustedes me dirán, doctora, pero el jabón que yo utilizo para lavarme las manos no está medicado, no es médico, ¿no? No importa. Cuando hay una herida que está muy contaminada, no lo vamos a dañar al paciente, al contrario, ¿no? Entonces lavamos la herida con ese tipo de jabón para minimizar los daños que pueda tener más adelante el paciente, ¿no? ¿Qué más consideramos acá? Vaselina, alcohol, el agua, el cloruro, ¿no? Al que consideramos el agua estéril, o también podemos colocar agua hervida. Mencionábamos en uno de los primeros casos, recuerdo del accidente de tránsito, ¿no? Donde mencionaban, y si no tengo cloruro, ¿qué agua voy a utilizar? ¿No? Entonces, el agua que tomamos, esa agua también se puede utilizar para lavar una herida, ¿no? Estas soluciones preferentemente deben estar en recipientes plásticos, ¿no? Y todos deben estar correctamente rotulados, ¿no es cierto? Debe decir, si estamos colocando agua hervida, por ejemplo, tiene que ir con una etiqueta que diga agua hervida o agua que está disponible, ¿no? Para ser utilizado, para ser consumida o utilizada en heridas, ¿no? Hay cierto instrumental también. A ver, perdón, ¿qué más ustedes agregarían como material líquido al botiquín?
De repente me estoy olvidando de algo. ¿Mis gasas podrían ser? Claro, las gasas, pero las gasas pertenecen a lo que mencionamos el material seco, ¿no? Colirio para los ojos, gotas para los ojos. Correcto, colirio para los ojos, para hacer un lavado, ¿no? Un lavado de repente intraocular, ¿no? Que les una salpicadura de algo. Sí, se puede considerar. ¿Qué más agregarían en material líquido? Si ustedes tuvieran que armar un botiquín, por ejemplo, ¿qué más agregarían en material líquido? Agua oxigenada. Agua oxigenada, correcto. Solución antiséptico, doctora. ¿Perdón? Solución antiséptica. Solución antiséptica, generalmente es la clorexidina, ¿no? O la iodopovidona, el isodine, tiene diferentes nombres. También se considera como un material líquido. ¿Qué más agregarían? Jabón líquido podría ser. Jabón líquido. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, sí. Muy bien, entonces tenemos claro, ¿no es cierto?, que corresponde a qué es el material líquido que tenemos que agregar en un botiquín. Luego pasamos al instrumental. El instrumental puede estar formado por, recuerden que todo esto es de acuerdo a nuestras necesidades, o sea, si es para nuestra casa, para nuestro uso, ¿no?, en caso de alguna emergencia. Entonces, ¿por qué está conformado el instrumental que podemos adecuar el botiquín? Puede estar con tijeras rectas o tijeras, generalmente les llamamos tijeras de trauma, ¿no? Que ante cualquier eventualidad sirven para cortar la ropa sin lastimar al paciente, son de puntas redondeadas. O pinzas Kelly, que son rectas. Hay pinzas que le llamamos con diente o sin diente, o algunos le dicen pinza con uña o sin uña. Entonces tiene diferentes nombres, pero pinzas en general, termómetros. Por ejemplo, las ligaduras de hule. ¿Saben? ¿Alguien conoce las ligaduras de hule para qué sirven? ¿Para detener la sangre, Miss? Correcto, para detener la sangre. Ese es un uso que le podemos dar, pero generalmente las ligaduras de hule sirven para poder canalizar, ¿no? Cuando les van a sacar una muestra o les van a canalizar, por ejemplo, y para poder Analizar una vía, ¿no? para poner una vía, correcto. Entonces, generalmente nos ligan, ¿no? Nos hacen como que nos ponen una ligadura en el brazo, y eso se llama la ligadura de hule, ¿no? Aquí también corresponden las jeringas, por ejemplo, ¿no? Hay otro instrumental como, por ejemplo, el estetoscopio, el tensiómetro, que es el esfingomanómetro, el glucómetro, si es que, por ejemplo, en casa tenemos una persona diabética, ¿no? Es importante tener un glucómetro. ¿Qué otro tipo de instrumental ustedes agregarían a su botiquín? El oxímetro. El oxímetro, muy bien. ¿Qué más? Termómetro. Termómetro. Sí, por ejemplo, también otro es el algodón, el alcohol, el yodopovidona. Eso también es necesario incluir en el botiquín. Correcto, eso lo mencionamos en material seco y en material líquido, ¿no es cierto? El algodón, Sí. las gasas, está dentro del material Y seco. asimismo también tiene que llevar algunos esparadrapos, que también es necesario, diversos tipos de tijeras, pinzas, es Correcto. necesario, y también asimismo también agujas hay para realizar algunas, para limpiar las heridas. También es necesario incluir al botiquín. Correcto. ¿Alguien más? Los Agua, escucho. agua oxigenada también puede ser también. Agua oxigenada. ¿En qué parte está el agua oxigenada? ¿Qué tipo de material? En líquido, instrumental. Agua oxigenada corresponde al material líquido, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más que no hemos mencionado? ¿Qué otra cosa agregarían ustedes? ¿Puede ser un equipo de sutura?
Por ahí escuché equipo de sutura, muy bien, sí, un Sí, equipo ¿no? de Puede sutura, ser. sí, sí. Podrían ser las vendas, señorita. Las vendas también, como material seco, sí. ¿Qué más? Esparadrapo también. Es para drapos, sí. Ahora, adicional a todo esto, hay un material complementario, ¿no? Por ejemplo, ¿Guantes? ¿Puede ser? claro, los guantes pertenecen al equipo de protección personal. Debe considerarse guantes, ya sea los guantes limpios, los que vienen en una caja y nosotros podemos sacar uno a uno, o los estériles, ¿no? Que vienen, que son generalmente para intervenciones que tienen que ser asépticas, ¿no? Entonces son los que vienen solo un par. Pero sí, los guantes son parte de la La- protección personal. A las ver, mascarillas también pueden ser o no. Las mascarillas. sí, ¿por qué no? Sí, mascarillas de cualquier tipo, puede ser mascarillas quirúrgicas, las N95, las KN95, cualquier tipo de mascarilla. La idea es de que sea una protección, ¿no? Y las cremas tópicas, buenas noches. Las cremas tópicas, a ver, ¿qué crema tópica pondrías tú? Un antiinflamatorio, antipirético y para quemadura. Sí, sí, se pueden considerar como parte, lo puedes considerar como parte de un material húmedo, líquido, o parte de un material complementario también. Sí, pero si tú consideras que en un botiquín es necesario considerarlo, se puede colocar. El material complementario, por ejemplo, aquí podemos agregar lo que son linternas de mano. El diclofenaco también puede ser, señorita. Claro, sí, diclofenaco, la sulfadiacina de plata, que es para las quemaduras. ¿Qué otra solución? Esparadrapo también ahí, instrumental. Sí, Las, el instrumental, las pastillas también. Iriduit, sobre todo. perdón, Medicina, Doctora, pastillas. Iriduit. las bolsitas salvadoras. Iridoid, Las bolsitas salvadoras. bolsitas En salvadoras, caso de también, Ujú. sí, también se puede, Un antipirético. en medicamentos lo vamos a ver un momento, en un ratito, Ya, doctora. ¿ya? Medicamentos, hay ciertos criterios para poder colocar medicamentos en un botiquín que ahorita lo vamos a revisar. Con respecto a las cremas, a las soluciones tópicas, a las cremas, muy bien, sí, diclofenaco, sulfadiacina de plata, iridoid, son componentes que pueden ir en el botiquín, ¿no? De acuerdo a las necesidades. En material complementario, También puede ser. perdón, Mameluco. claro, está los mandiles, como lo habían mencionado, o también el mameluco, que es el tipo Tyvek, ¿no? Ese blanco antes que viene con cierre, ¿no? Ese también es un equipo de protección personal. Ahora, podemos colocar también instrumentos como la linterna de mano. Por ejemplo, si en casa tenemos a una gestante, por ejemplo, y hay una emergencia y hay que salir de casa, por ejemplo, ¿no? En un derrumbe, en un terremoto, con una gestante, y por ejemplo, pongámonos en el caso de que va a haber un parto, ¿no? Se inicia una labor de parto y hay que atender hasta que venga el equipo de bomberos o la ambulancia. Entonces, para eso es el instrumental que colocamos en el botiquín. Y también, como material complementario, una ligadura de cordón umbilical también es importante. El estetoscopio y tensiómetro, que ya lo habíamos mencionado, tablillas, a veces para el tema de fracturas, dislocaciones, necesitamos tablillas de madera o de cartón, ¿para qué? Para poder inmovilizar, ¿no? La extremidad o el miembro que esté afectado. Generalmente son brazos, piernas, ¿no? Entonces ya vamos a ver en lo que es atención a un paciente politraumatizado, vamos a aprender a cómo inmovilizar, ¿no? En el caso de fracturas. También pueden ser hisopos, lápiz, papel,
volvemos al caso, por ejemplo, de la gestante, ¿no? Que va a iniciar trabajo de parto, es importante tener un papel, un lápiz para poder controlar, por ejemplo, las contracciones, ¿no? La dinámica uterina. Es muy importante contar con esto también. Ahora, todo esto que va a estar en el botiquín debe tener ciertas condiciones de mantenimiento. ¿A qué se refiere, doctora? Que todo debe estar a temperatura ambiente. Por ejemplo, yo no voy a colocar mi botiquín cerca de una ventana donde le está dando todo el sol, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Se va a calentar el agua hervida, se va a calentar el cloruro, se va a calentar el alcohol. Entonces, luego ya no está en condiciones para poder ser utilizado, ¿no? Tiene que estar fresco, el material seco debe permanecer seco, debe estar protegido de la luz, del sol, no debe haber humedad, debe estar cerrado y de fácil acceso y sobre todo debe estar fuera del alcance de los niños, ¿no? ¿Qué pasa con los medicamentos? Generalmente los medicamentos deben ser de uso controlado, es decir, que deben estar a criterio del personal médico, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ciertas situaciones? Por ejemplo, mencionan que ningún medicamento debe ser parte del botiquín. Pero ¿qué pasa si yo tengo en casa mi hijo que es asmático o mis padres que son diabéticos, que son hipertensos y que requieren una medicación, ¿no? Menciona la guía que se pueden colocar los medicamentos siempre y cuando tengan una prescripción, una receta médica, ¿no? E indicar qué miembro de la familia utiliza este medicamento, ¿no? Si es que, por ejemplo, está en un pastillero, ¿no? Tiene que estar correctamente rotulado, ¿no? Además, por ejemplo, si es que tenemos el botiquín en casa y nosotros, por ejemplo, como primeros respondientes o primera persona en llegar a un accidente y que conoce de primeros auxilios, nosotros cogemos el primer botiquín que encontremos y al encontrarnos con medicamentos que no conocemos a veces, entonces nosotros tenemos que saber qué miembro de la familia toma ese medicamento, cada cuánto tiempo lo toma, ¿no? Es decir, saber para qué sirve ese medicamento, a pesar de que no lo conozcamos, sino que tiene que estar correctamente rotulado, ¿no? Doctora, una consulta. Sí. No sé si habrá escuchado usted de la sangre de grado, que es para cerrar pequeñas heridas y todo eso. Quería saber si sería bueno también tenerlo en el botiquín como para los pequeños, ¿no? Que tienen en casa. Se podría echar una herida o algo al respecto. Sí, generalmente se utiliza para desinfectar, me parece, ¿no? Las heridas. Más que todo es como cicatrizante, porque cuando mi abuelita me usaba eso para mis heridas siempre que yo salía con mi hermano y a veces veníamos así con caídas y nos habíamos cortado un poco, ¿no? Un rasponcito que teníamos era muy bueno para cicatrizar. Claro que tenías que desinfectar, lavarte la herida antes y te podía echar la sangre de grado para que cicatrice. Sí, no hay ningún problema. También podemos considerar, por ejemplo, en este tipo de botiquines, sobre todo de casa, ¿no? Por ejemplo, el agua de azahar. ¿No han escuchado del agua de azahar? Sí, Miss. El agua de azahar, ¿no? Entonces, sirve para calmar los nervios. Para calmar los nervios, la ansiedad, a veces en los pacientes los relaja un poco, ¿no? Entonces, lo podemos utilizar también, puede ser parte de nuestro botiquín. Sí, si yo tengo, por ejemplo, en casa mi abuela o mi madre que son muy ansiosas, muy nerviosas ante un derrumbe, un terremoto, un temblor, que yo tenga que sacarlas de casa, entonces saco mi botiquín y puedo fácilmente brindarles ese medicamento si es que es un medicamento o un material que usualmente utilizan, ¿no? Porque ¿qué pasa también? Si es un medicamento nuevo o una sustancia que es nueva para ellas, por ejemplo, ¿qué podría correr el riesgo? A ver, ¿qué pasa si yo a mi mamá nunca le da agua de azahar o nunca esas sustancias y le doy en una situación de emergencia? ¿Qué podría pasar? Puede darle alergia a mis intoxicarse. Puede ser una persona alérgica, claro. Entonces, por ejemplo, mi hijito, yo nunca sabía que él era alérgico a los medicamentos y un día tenía una pastilla en pandemia, me acuerdo, y él lo toma, era ampicilina,
y le dio una intoxicación, yo me asusté y ahí recién me di cuenta que él era alérgico a todo, ampicilina, amoxicilina y todo eso. Sí, es peligroso. Es peligroso dar medicamentos como les mencionaba, que no están controlados, ¿no? O sea, medicamentos, generalmente la ampicilina, por ejemplo, es un antibiótico, que lamentablemente lo venden en las farmacias o lo venden en las boticas, ¿no? Sin receta médica. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que corremos? De que no sabemos si somos alérgicos a cierto tipo de medicamentos, porque no todos los antibióticos son iguales. Hay mecanismos de acción diferentes de todos los medicamentos. Yo puedo ser alérgica a un tipo de medicamento, pero no a otro, o a un tipo de medicamento, pero no significa que a todos, ¿no? Entonces, hay medicamentos que están controlados. Por ejemplo, es muy, 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 muy improbable, aunque hay casos, hay personas que son alérgicos, por ejemplo, a los AINES, ¿no? ¿A qué son los AINES? Al ibuprofeno, al naproxeno, ¿no? ¿Han escuchado, conocen de algún caso de alergia a los AINES? Sí, personalmente tengo una prima que justo estuvo un poco mal, se sintió sofocada y se desmayó por un momento. Claro. Cuando le estaban llevando al hospital, le dijeron que se había tomado una pastilla con referente a un aire y había llegado tanto su reacción alérgica que no había podido respirar y se había desmayado. Es muy peligroso el automedicarse, sobre todo con medicamentos a los que no sabemos que somos alérgicos, o a veces nos venden medicamentos que son compuestos, ¿no? Entonces, no sabemos qué tiene, o los nombres comerciales, no sabemos qué componentes tiene, y porque la de la farmacia nos indica, pensamos que es lo correcto, ¿no? Y lo tomamos sin verificar a veces lo que estamos tomando. ¿Hay alguna otra experiencia, por ejemplo, con tema de alergias a medicamentos? También los medicamentos que no, o sea, se toman sin comer, puede producir una reacción, una alergia. ¿Medicamentos que qué? Discúlpame. Que, por ejemplo, te dicen, tienes que primero comer el almuerzo, después tomar ese medicamento, y si estás con el estómago vacío puede producir una alergia o alguna reacción. Generalmente son medicamentos, primero, que se metabolizan más rápido con comidas, ¿no? O que son menos gastrolesivos, que significa que hay medicamentos que son muy fuertes y que puedan dañar la mucosa del estómago, las paredes del estómago. Entonces, sugerimos que las tomen con comidas, ¿no? No tiene que ver mucho por el lado de las alergias, pero sí pueden haber reacciones por ese tipo de actividades, ¿no? De tomar medicamentos. Doctora. Sí. Disculpa una consulta. También podría ser posible, por ejemplo, que tú hayas consumido un medicamento en la infancia y luego, más adelante, en la parte de adulto, ya te vuelvas alérgico. Escucho eco, pero entiendo que me estás preguntando si es que a lo largo del tiempo te puedes volver alérgico a un medicamento. Sí, sí, exacto. Puede pasar, se han visto casos, no es lo usual, generalmente son medicamentos que son muy controlados, pero sí puede pasar, hay casos. Doctora. Sí. También hay, la reacción también es parecida en casos que los medicamentos son vencidos. Claro, cuando los medicamentos son vencidos también pueden generar un tipo de reacción alérgica. Ayúdame, pues. Sí, correcto. Por eso Ayúdame, no se puede. Por eso es necesario tener ¿no? Una lista También, sí. También por ejemplo, las bebidas energéticas pueden ser reemplazadas por suero o algo, como el Gatorade, no sé. Las bebidas energéticas pueden ser reemplazadas por Gatorade. No sé, suero o algo, ¿no? Ah, ya entendí tu pregunta. No. Generalmente cuando utilizamos bebidas para rehidratarnos,
lo que estamos consumiendo es glucosa. ¿Qué es glucosa? El azúcar, ¿no? Lo que llamamos generalmente el Gatorade, el Sporade, no nos brinda los electrolitos que se requiere para un caso, por ejemplo, severo de deshidratación por diarrea o por náuseas. Por favor, apaguen sus micros hasta que intervengamos. Ya, porque escucho eco y no puedo hablar. Ya está. Gracias. No reemplaza. Por ejemplo, en el tema pediátrico, es muy importante que si el médico que lo está tratando, por ejemplo, tenemos un niño, incluso en adultos, ¿no? Que el médico nos dice, vaya a la farmacia y cómprese un Electroral. O en caso de niños, un Pedialyte, por ejemplo, ¿no? Son un poco más caros, es verdad. Y a veces los papás no pueden comprarlo. Entonces, ¿qué hacen? Les dan el Sporade o les dan el Gatorade. Entonces, ahí en este caso estamos perjudicando un poco más al paciente. ¿Por qué? Porque como les digo, estamos dando glucosa. ¿Qué es la glucosa? Azúcar. Y el azúcar, ¿qué hace? Nos deshidrata de alguna manera. Entonces, si nosotros queremos rehidratar al paciente, estamos deshidratándolo por otro lado, porque no nos aporta los nutrientes, los electrolitos que perdemos. ¿Qué perdemos cuando hay una diarrea? Sodio, potasio, cloro, sí. Entonces, son electrolitos que no se consiguen en soluciones o líquidos que los venden por la calle, ¿no? Generalmente son medicados. Entonces, es importante para estos casos no reemplazar, ¿no? Por bebidas que venden en las tiendas, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Entonces, si de repente mencionaron por ahí las bolsitas salvadoras, entonces, si es que no se puede comprar un rehidratante de marca, entonces las bolsitas salvadoras son fundamental, porque básicamente ahí están todos los electrolitos que perdemos cuando tenemos una condición de salud que nos deshidrata, ¿no? Como les mencionaba, el tema de las diarreas, del vómito, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos comentado? Otra forma de también, doctora, de preparar en cuanto a la rehidratación es con agua hervida, el azúcar y la sal también. Sí, hay una técnica para poder preparar esta solución, ¿no? Que es cierta cantidad de sal, cierta cantidad de azúcar y bicarbonato. Hay que tener mucho cuidado con las medidas, ¿ya? Con las medidas generalmente yo no lo promuevo porque una cuchara no es la misma la cuchara que yo tengo en mi casa de repente a la que tú tienes en tu casa. Entonces, nos dicen media cucharadita de sal o una cucharada de sal, media cucharadita de azúcar, una puntita de bicarbonato. ¿Cuánto es una puntita? ¿Cuánto es? Entonces, las cantidades no son las mismas. Y generalmente, aunque eso nos podría ayudar en un caso pues muy extremo, no está totalmente recomendado. ¿Ya? Entonces, de repente para salir del paso en una situación en la que estamos muy extrema, podría ser, pero si tenemos la opción de poder tener una bolsita salvadora a la mano, hay que utilizarlo o comprar una bebida rehidratante, ¿no? Medicada, ¿no? De farmacia. ¿Otra duda con respecto a este tema? También en cuanto a las leches en polvo que recomiendan, ¿puede consumir cualquier persona o no es por edades? ¿El qué, perdóname? Las leches en polvo que recomiendan en tarro, en esas latas. Ya, las fórmulas, ¿te refieres? Sí. Ya, generalmente las fórmulas pues son medicamentos para los bebés recién nacidos. Si es que nosotros tenemos un bebé recién nacido en casa, lo podemos considerar como parte, por ejemplo, de un equipo de primera respuesta, ¿no? Un material de primera respuesta. Si nosotros, aunque eso no va dentro de un botiquín, generalmente va
dentro de una maleta de emergencia, ¿no? Donde, ¿qué colocamos en ese tipo de, o equipo de desastres, también le llamamos? ¿Qué colocamos aquí? Mantas, agua, atún, galletas. Entonces, ahí es donde hay una, ¿no? De repente nos podemos confundir entre un maletín de primera respuesta o un botiquín y una maleta o un maletín de emergencia o desastres, ¿no? Generalmente cuando hay zonas que podría haber, por ejemplo, tsunamis, ¿no? Nos recomiendan que hagamos estas maletas de emergencia o desastres. Entonces, un poco orientada a tu pregunta, la fórmula o las leches, iría en un maletín o un kit de emergencia o desastres, más no en un botiquín, ¿no? Pero si de repente armas ambos, se puede considerar, ¿no? Ahora, como les mencionaba, hay diferentes tipos de botiquín. Hay un botiquín para el hogar, un botiquín para el trabajo, para los colegios, cuando nos vamos de viaje, ¿no? Hay mamás que alistan las pastillas, cremas, gasas por si acaso. Entonces, es necesario, ¿no? Por ejemplo, para instalaciones deportivas, ahí generalmente los botiquines son orientados al tema de contusiones, de golpes, ¿no? Iría muy bien ahí, por ejemplo, los que mencionaron el diclofenaco, el irudoid. Entonces, ahí, para este tipo de instalaciones se podría utilizar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, las emergencias para los kits de catástrofes, las de primera respuesta, que es lo que estamos viendo, y generalmente para los campamentos también se hace un botiquín, ¿no? Ahora, todo esto hay que darle un mantenimiento. Primero, con la revisión periódica del listado, que ya lo hemos visto, ¿no? De su contenido. Generalmente es cada 6 meses. Se coloca el checklist o el listado de todo lo que estamos colocando y mínimo cada 6 meses hacemos una revisión. ¿Qué debemos ver? Fechas de vencimiento, si algo está vencido, si algo está roto, si algo está oxidado, por ejemplo, las tijeras, las pinzas, por ejemplo, que el termómetro no funcione, o el glucómetro se le bajó la pila, o el oxímetro de pulso también, el pulsoxímetro no tiene pila, hay que ir cada cierto tiempo renovándolo, ¿no? Para que siempre esté en las óptimas condiciones y pueda ser utilizado al momento, ¿no? En la revisión del material sanitario, que el algodón, la gasa, los apósitos, las vendas no estén húmedos, no estén correctamente en la temperatura que debe ser, es decir, que no hayan expuesto, generalmente como son materiales que están esterilizados, cuando los exponemos mucho al sol cambia el color de las gasas, ¿no? Se vuelven un poco más amarillentas, entonces así no las podemos utilizar porque puede traer problemas al paciente que esté herido, ¿no? Y conservar siempre los envases originales, por ejemplo, en el tema de medicamentos, ¿no? Siempre conservar el envase original, si es que está disponible, sino en un pastillero, lo que corresponde. A lo que se refiere esto es de que las pastillas no pueden estar por ahí sueltas, ¿no? Sino que tiene que estar en un envase que pueda ser rotulado. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, por ejemplo, a veces se rompe la botella, utiliza un poco y luego lo cambian de botella, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede hacer, tiene que estar en su envase original completamente sellado y a temperatura, ¿no? A ver, antes de pasar a la siguiente subtema, ¿hay alguna pregunta con respecto a los botiquines, al equipo, al material? Sí. Ahora está bien. Está todo claro. No se escucha muy bien. Los inhaladores también pueden ir en un botiquín. Los inhaladores, sí, si es que hay un familiar o alguien que va a tener acceso a ese botiquín, que sea asmático, por ejemplo,
se puede considerar como parte de un medicamento, por lo tanto, tiene que estar correctamente rotulado, con qué tipo de, qué inhalador es, cada cuánto tiempo se va a utilizar y para quién, ¿no? Para quién, qué miembro de la familia o de repente del colegio donde vas a armar o el trabajo donde vas a armar el botiquín, quién lo va a utilizar. Entonces siempre tiene que estar correctamente rotulado. Doctora, y Sí. en un botiquín de medicamentos ante un desastre, ¿qué medicamentos va? Ante un desastre, lo que hemos mencionado. O ante un accidente, disculpa también. Cuando hay un accidente, claro, se coloca generalmente las cremas tópicas, no colocamos ningún medicamento porque si no sabemos para qué sirve cada medicamento, nosotros recordemos que siempre vamos a brindar los primeros auxilios, pero la atención médica se la deben dar el personal médico, o en todo caso, que llegue la ambulancia o los bomberos, ¿no? Entonces, la atención médica no la brindamos, simplemente brindamos los primeros auxilios. Entonces, nosotros tenemos que agenciarnos de material, le llamamos, material para brindar los primeros auxilios. En el caso de medicamentos, pastillas, inyecciones, esas cosas no las utilizamos porque no tenemos una indicación médica como tal, a no ser que ya tengamos una prescripción, ¿no? Una indicación o una receta de que la persona que va a utilizar ese medicamento, pues, regularmente lo usa. Pero si no, solamente nos limitamos a medicamentos, soluciones tópicas, nada más, cremas y nada más, ¿ya? Para el tema de emergencias me refiero. Gracias, doctora, me queda claro. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe. En mi caso, en mi botiquín, yo de medicamentos, suelo tener un paracetamol, naproxeno, amoxicilina y un prednisona. O sea, rara vez, porque acá en mi familia mayormente, a veces uno que otro de los integrantes, solemos estar con una gripe o con un síntoma y pues, sinceramente, yo sí soy técnico de enfermería y esto a veces ya tienen un ardor de garganta y una amoxicilina. No sé si estaría bien. A ver. No tengo medicamentos. Ya, a ver, la amoxicilina es un antibiótico y como antibiótico hay que tomarlo de manera regular, o sea, no es simplemente tomarlo una vez y por un ardor de garganta. Generalmente el antibiótico pues se utiliza para los tipos de infecciones bacterianas, o sea, para bacterias. Cuando hay un resfrío, generalmente es un virus, ¿no? Entonces, los virus también pueden causar fiebre, los virus también pueden causar dolor de garganta, malestar, congestión nasal. Entonces, no necesariamente para un resfrío hay que tomar antibióticos, ni corticoides, como mencionabas, el tema de la prednisona. Entonces, hay ciertos medicamentos que son controlados. Y un ejemplo son estos, ¿no? Los antibióticos y los corticoides. El tema del paracetamol está bien, porque es un medicamento de venta libre, ¿no? Entonces, con la dosis adecuada, con la dosis correcta, no hay ningún problema, ¿no? Ni en niños ni en adultos, pero hay medicamentos que yo te sugeriría que no deberían estar en el botiquín. ¿Por qué? Porque, o sea, primero lo estamos tomando de manera inadecuada, como tú me dices. Si es para un resfrío, lo estamos tomando de manera errónea. Y segundo, que debe tener una prescripción, como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces debe haber una indicación, una receta para este tipo de medicamentos. Entonces, si es tu botiquín del hogar, de casa, solamente colocar los medicamentos que tengan receta médica, y el caso del paracetamol, que pues es un medicamento que tampoco se considera un AINE, y tiene venta libre, pues, ¿no? Entonces esa sería mi apreciación. Está bien, doctora, gracias. Ya está. ¿Algún otro aporte? Los escucho.
Y por Es ejemplo, buenísimo. si tengo un medicamento, una pastilla que no sé, se ha vencido o se vence la próxima semana, por ejemplo, Ujú. puede producir intoxicación, alguna reacción alérgica a la Sí, claro. persona. Sí, los medicamentos vencidos los desechamos, tenemos que desecharlos, ¿ya? Ahora, no deberían formar parte de nuestro botiquín de ninguna manera, ¿no? Si nosotros sabemos que la próxima semana se vence un medicamento, hay que retirarlo de nuestro botiquín. No hay que esperar a que sea la próxima semana para retirarlo. Lo retiramos apenas nos demos cuenta, retiramos y reemplazamos por el otro, por otro, ¿no? Que esté vigente todavía. En nuestro botiquín personal también podríamos tener, por ejemplo, la cetricina, un medicamento que es bueno para la alergia. ¿La cual? Cetricina. Sí, claro, la cetiricina es un medicamento antihistamínico, pero lamentablemente es de venta libre, lo cual no debería ser porque hay ciertas dosis que se manejan que podrían ser tóxicas también. Entonces, si hay una prescripción, se puede colocar en la cetiricina. Cetiricina, loratadina, todos los antihistamínicos, ¿no? Bien, entonces pasamos al uso seguro de equipos y materiales de emergencia. Nosotros en este subtema vamos a ver básicamente cómo no exponernos ante el uso de algunos materiales y algunos equipos. Generalmente manejamos para esto lo que son las normas de bioseguridad. Nosotros, como parte de brigadistas o parte de un equipo de primera respuesta, de primeros auxilios, debemos manejar cierto equipo de protección personal para no correr el riesgo. Uno de los primeros puntos de brindar primeros auxilios es que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos correr riesgo. ¿Qué significa? Que si yo estoy cruzando la calle y veo a una persona tendida en la pista, si yo sé y estoy capacitada para brindar primeros auxilios, la atiendo, pero no la voy a atender en la pista, ¿no? Hay que trasladarla a un lugar que sea seguro para yo poder atenderla, ¿no es cierto? Entonces, nunca debemos correr el riesgo nosotros. Y esto ocurre en los establecimientos de salud con el equipo de protección personal, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a brindar primeros auxilios en un desastre natural o en un evento, que hay accidentes, que hay heridos, debemos manejar el equipo de protección personal que tenemos en nuestro botiquín o en nuestro material de primera respuesta. Por ejemplo, lo que mencionamos, ¿no? Los guantes, en el caso de que pues, no tengamos un uniforme que utilizamos, la bata o el tie-back o lo que tengamos disponible. Los botas o los zapatos si es que necesitamos trasladarnos por un lugar que esté contaminado. Para la cara, la mascarilla y los lentes. Es básico. Si tenemos una máscara facial, una máscara, lo que utilizábamos para el COVID, ¿no? La máscara facial la utilizamos también. Ahora, con respecto por ejemplo, en hospitales más grandes, en áreas de triaje, el equipo de protección personal va a cambiar, ¿no? De acuerdo a el tipo de patologías que se vea. Por ejemplo, en la época del COVID, veíamos a todo el personal de salud así, ¿no? Vestido así que parecían astronautas, ¿no? Ahora hay áreas del hospital que todavía tienen que estar vestidos así. Por ejemplo, las áreas donde están los pacientes con tuberculosis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay generación de aerosoles, es decir, que el paciente tose y esto se queda impregnado en la ropa o puede ir al cabello, ¿no? Entonces, aún hay áreas donde se mantiene este tipo de equipo de protección personal, ¿no?
Por ejemplo, las personas que hacían triaje en emergencia COVID, ¿no? Se hizo una clasificación de los establecimientos de salud COVID y no COVID. En emergencia COVID, entonces veíamos al personal vestido así, ¿no? Y básicamente, pues la recomendación es de utilizar el EPP completo y además obtener información revisando la historia clínica de ser posible del paciente, ¿no? Cuando nosotros vamos a brindar una atención de primeros auxilios, siempre tenemos que ir preguntando qué pasó, sufre de alguna enfermedad, ¿no? De alguna manera para poder ir obteniendo la información y evitar que sea un riesgo para nosotros. Generalmente en los tópicos, igualmente, pasa lo mismo. Hay que mantener ciertas normas de bioseguridad, tanto como para el paciente, como para la persona que está brindando los primeros auxilios. Probablemente aquí en esta sesión de hoy hayan muchas personas que sepan cómo colocar un inyectable. Entonces, hay que mantener ciertas normas, ¿no es cierto? Normas de actuación le llamamos, para mantener, por ejemplo, una adecuada asepsia, por ejemplo, ¿no? Aquí no vamos a aprender a colocar inyectables porque seguro las técnicas de enfermería o las enfermeras se enojarían, ¿no? Porque no es una clase de colocar inyectables, pero vamos a identificar ciertas normas. Por ejemplo, primero, la norma es identificar la cantidad correcta del medicamento que vamos a inyectar, ¿no? Esa es una norma. Es una norma de actuación. O sea, yo no puedo simplemente, yo sé colocar y le coloco todo el medicamento, entonces, ¿cuánto le voy a colocar? No tiene que estar indicado siempre con una receta, ¿no? El tema de la asepsia, hay que lavarnos bien las manos con agua con jabón y las secamos. Si es que tenemos guantes, nos colocamos los guantes también. Encontramos el área para poder aplicar la inyección, generalmente cuando es intramusculares en adultos es en el glúteo, ¿no? En el cuadrante superior externo, ¿no? Entonces, hay una norma que así lo indica, ¿no? Cuando es intramuscular, a veces es en el deltoides, en el brazo o en la pierna, según cada procedimiento. Pero en este caso, por ejemplo, la norma dice que ahí va a la intramuscular, ¿no? Colocamos, por ejemplo, limpiamos la piel con un algodón con alcohol y siguiendo la técnica correcta. ¿Cuál sería la técnica correcta? La técnica correcta no es en barrido, o sea, no es de arriba abajo para limpiar, sino es del centro hacia afuera. ¿Por qué? No es porque a mí se me ocurre, así lo dice la norma. Entonces, para cada punto, se dan cuenta, estamos siguiendo una norma, ¿no? Entonces, con firmeza colocamos la aguja en el músculo recto hacia arriba y en un ángulo de 90 grados. Empujamos el medicamento en el músculo, retiramos la aguja en línea recta y desechamos la aguja sin encapuchar en los contenedores respectivos, ¿no? Entonces, la aguja no se bota en una bolsa, ni de ningún color, ni negra, ni roja, ni amarilla, no se bota en bolsas, se bota en los contenedores de punzocortantes. ¿Por qué? Ay, doctora, qué pesada, pero no tengo. Se adecúa, ¿no? Se adecúa un contenedor para poder desechar las agujas. Y no es porque de repente al director del hospital o al jefe del establecimiento se le ocurrió así. Es una norma internacional, ¿no? Y luego perfumamos el área con algodón. Entonces, si nos vamos dando cuenta, por ejemplo, de esta manera estamos nosotros protegiendo al paciente que le estamos colocando y nosotros también. ¿Por qué? Porque estamos utilizando guantes, no nos contagiamos de nada, colocamos la aguja con una orientación correcta sin dañarnos a nosotros y al momento de desecharla, la botamos directamente en la caja para no lastimarnos tampoco nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos las normas, cumplimos con los criterios de bioseguridad, ¿no? Es igual con el uso del desfibrilador. ¿Qué es el desfibrilador? Es un instrumento que sirve para dar reanimación cardíaca, ¿no es cierto? Lo vamos a ver más adelante. Esto, por ejemplo, nos brinda ciertas instrucciones. Claro que hay tipos de desfibrilador, ¿no? El desfibrilador del hospital, por ejemplo, que es mucho más complejo, que tiene las paletas de reanimación. Cuando el paciente entra en paro, utilizamos este tipo de paletas que brindan cierta energía eléctrica, ¿no?
nos bota también un electrocardiograma, entonces es mucho más complejo, ¿no? Pero en las calles, por ejemplo, o las instituciones o ciertos establecimientos tienen un DEA, un desfibrilador externo automático, que es que nosotros, que nos ayuda. Lo prendemos y nos indica qué hacer, básicamente. Lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver el tema cardiovascular para el RCP, ¿no? Para la reanimación cardiopulmonar. Vamos a ver el paso a paso. Esta lámina está con la finalidad de que podamos seguir las instrucciones del DEA. ¿Por qué? Porque también es una norma. El DEA está normado a nivel internacional. Entonces, si nosotros seguimos las normas, vamos a poder dar una correcta reanimación cardiopulmonar. Entonces, hay ciertos criterios, por ejemplo, para colocar estos parches en ciertos lugares, y cuando, por ejemplo, el desfibrilador dice aléjese porque va a dar la descarga, hay una razón de ser, no es simplemente actuar por actuar, ¿no? Entonces, la idea de esta sesión, de esta clase, es que conociendo las normas de actuación, vamos a hacer un uso adecuado de los equipos de emergencia, y no solamente de los equipos, sino también del material que tengamos o de los recursos que tengamos disponibles, ¿no? Hay ciertas normas y protocolos de actuación. Por ejemplo, yo sé que no los conocen, no han nunca interactuado de repente algunas personas con estas escalas y criterios, ¿no? Pero básicamente es para que puedan identificar que todo tiene una razón de ser. Por ejemplo, en medicina nos basamos en estas normas y protocolos para poder actuar ante una emergencia. Lo vamos a ver en el caso clínico. Por ejemplo, para el tema respiratorio, tenemos ciertas escalas que nos dicen cuándo, por ejemplo, un asma o cuándo una neumonía es severa, moderada o leve. Igualmente en el tema neurológico, por ejemplo, para el tema neurológico utilizamos la escala de Glasgow para ver cuándo una persona está completamente inconsciente y le damos una numeración, ¿no? Por ejemplo, para el tema digestivo también, para el tema de pancreatitis, el tema de apendicitis, utilizamos criterios y escalas. Para el tema cardiovascular también. Entonces, cuando hay disfunción multiorgánica también, incluso para poder anestesiar, para sedar a un paciente, hay criterios, ¿no? Por ejemplo, cambiamos la escala de la clasificación para el asma, y cuando hay indicaciones para intubar, por ejemplo, a un paciente. Son ciertos criterios. Si un paciente no cumple estos criterios, no se puede intubar, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Yo sé, como les digo, que muchos no conocen estas normas, estos criterios y escalas, pero de repente alguno ha tenido algún contacto o sabe de alguna escala o alguna norma, protocolo de repente que se siguió cuando lo atendieron en algún establecimiento de salud. Un ejemplo tenemos, por ejemplo, el protocolo COVID, ¿no? El protocolo COVID. ¿Cuál era el protocolo de actuación con el COVID? ¿No? Por ejemplo, en la emergencia, que no podía ingresar un familiar, más de un familiar, a veces ingresaba solo el paciente, lo dejaban y cuando se hospitalizaba no lo volvían a ver al paciente porque era un protocolo de actuación, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna experiencia con respecto a esto? A ver, vamos a ver si se están levantando la manito. Por ejemplo, a mí cuando hace años me dio dengue, primero me llevaron a lo que es la posta. Primero ya me hicieron las evaluaciones, que tenía los síntomas. Me derivaron al seguro en salud, donde me hicieron más evaluaciones, el tema de la sangre, mis plaquetas. Luego de eso comenzó lo que internaron, estuvo una semana internado, ¿no? Donde me ponían medicamentos, el suero, y un doctor iba evaluando, ¿no? Como hay momentos. Claro,
Sobre hasta todo en el ciertas. tema, en la época del COVID, es donde vimos estos protocolos de actuación, ¿no? Que se seguían al pie de la letra. A veces nosotros les decíamos a los médicos o al jefe que estaba, al médico que estaba de turno, por favor, quiero entrar con mi paciente o quiero hacer algo que no estaba dentro del protocolo, no lo permitían porque había una norma que seguir, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, si yo quiero ingresar y me contagio, ¿no? O eso ocurre también mucho en los centros quirúrgicos, ¿no? Hay que seguir las normas y los protocolos al pie de la letra porque podemos poner en riesgo la vida y la integridad del paciente. Entonces, ¿qué opinan con respecto a esto? A veces son muy exageradas, unas normas muy estrictas, o está bien que la norma y los protocolos se respeten como debe ser. ¿Qué opinan ustedes de esto? Que sí, Mi, se tiene que respetar para así evitar cualquier contagio, ¿no? Porque a veces puede ser muy mortal para nosotros mismos. Correcto, sí, es muy importante seguir estos normas y protocolos. ¿Quién más desea participar, dar una opinión? Los escucho. Es muy importante, ya que, o sea, si te de algo y todo el COVID, puede existir también un riesgo más, utilizar otra camilla, los cuidados intensivos, Claro. todo eso. Sí, correcto. Sí, eso se vio mucho en el tema del COVID, ¿no? Entonces, para poder afianzar este tema de criterios y normas y protocolos, vamos a ver este caso práctico. En este caso práctico, básicamente es bien fácil. Lo que vamos a hacer es identificar los criterios de intubación que cumple este paciente, ¿ya? Entonces, vamos a guiarnos de esta lámina donde vamos a poder qué criterios o indicaciones de intubación tiene este paciente. Por ejemplo, el caso clínico dice, usted se encuentra de turno en emergencia y acuden los bomberos con un paciente varón de 22 años. Los familiares están muy agitados, muy consternados, ¿no? Sin embargo, la madre del paciente narra que el paciente es alérgico al maní y se encontraba celebrando una fiesta en una terraza. El paciente probó el pastel y minutos después refiere que presentó dificultad para respirar. La madre indica que se comenzó a poner azul y se desmayó cayendo al primer piso desde el cuarto piso, ¿no? Cuando usted lo examina al paciente, el examen físico, el paciente está completamente inconsciente, tiene un sangrado activo, o sea que está sangrando por la cabeza, Glasgow de 5 puntos, que es los criterios o la clasificación de un traumatismo, ¿no? En la cabeza. Entonces aquí vemos un Glasgow de 5 puntos, por ejemplo, donde localiza el dolor, puede estar desorientado, confuso, no nos dice qué criterio, pero tiene 5 puntos en la sumatoria de todo esto, ¿no? Tiene la presión arterial de 60-40, la frecuencia cardíaca de 50, está respirando 10 respiraciones por minuto y satura oxígeno 88%. Al examinar la vía aérea se encuentra edema en glotis. Ustedes lo que tienen que hacer es leer bien el caso clínico y me van a decir qué criterios de los que están acá cumple el paciente y si lo intubarían o no lo intubarían. ¿Ya? Entonces tenemos 10 minutos para ver este caso y volvemos en 10 minutos para comentar. Si hay alguna duda, activan su micrófono y hacen la pregunta nada más.
Doctora, una consulta. Sí, te escucho, Nawampi. Para ver la lámina donde están los criterios, ¿cómo puedo hacer? Ya. ¿Ahí la pueden visualizar? Ya, ahora sí. Ya, ya, perfecto. Entonces dejo la lámina en esa diapositiva.
Bien, ¿estamos listos? A ver, Marita Lilia tiene la mano, levantó la mano, a ver, ¿comentamos? Marita, te escuchamos. Enma. Doctora. ¿Cómo estás? Buenas noches, Enma, te escuchamos. Bueno, al paciente sí se tiene que entubar porque tiene una inflamación en el glotis que y no, prácticamente el paciente se está asfixiándose. Y la saturación está 88 y prácticamente la vida del paciente corre riesgo de muerte, pues, porque se está asfixiando. Y sí o sí se tiene que entubar. Claro, porque cumple ciertos criterios e indicaciones, ¿no es cierto? Catherine, te escuchamos. Sí, doctora, también usted presenta, para mí presenta un trauma craneoencefálico y el Glasgow es menor de 5. Es 5, es menor a 8, por lo que también aparte de eso, ella está completamente inconsciente y con sangrado activo en la cabeza, por lo que presenta una lesión. Podría empeorar. También es otra indicación de intubación, ¿no? ¿Ustedes creen que corra el riesgo de un fallo respiratorio inminente o no? Yo creo que Podría ser, profesor. Sí puede ser, doctora, claro. Aparte por la lesión de la cabeza y aparte también por el edema de glotis. También, ¿no? Porque puede ser una parada respiratoria en cualquier momento. Marita, te escuchamos. Porque también presenta lo que es una obstrucción en la vía aérea que le puede producir un paro respiratorio. Sí, claro, hay una obstrucción por el edema de glotis, ¿no? Que tiene. A ver, leo los comentarios. A ver, María Ángela nos dice si se requiere realizar el procedimiento de intubar, ya que tiene un Glasgow menor a 10, es un paciente crítico, tanto por el Glasgow y por los politraumatismos que tiene. Sí, es verdad, el Glasgow como indicación para intubar es menor a 8, y el hecho de que tenga politraumatismos no es una indicación para intubar. El paciente los tiene, sí es correcto, pero no está como una indicación para intubar. ¿Ya? Ese es el ejercicio de hoy, es identificar cuáles son los criterios o las indicaciones para intubar y cuáles no. Entonces, si bien es cierto, el paciente tiene politraumatismos por la caída, no es una indicación para intubar esa. El Glasgow menor a 8, sí, los politraumatismos no. Si requiere la intubación, Andrés nos dice si requiere la intubación por presentar Glasgow de 5, aparte por el edema que presenta, y la saturación baja que tiene. Correcto, el Glasgow menor a 5 es un criterio de intubación, el edema en vía aérea que tiene también es una indicación. La saturación de oxígeno baja no está como una indicación, ¿ya? No está como una indicación para intubar. Si bien es cierto, dentro de las indicaciones y los criterios que vemos, nos hablan de elevación de la PaCO2, que es la presión arterial del CO2, que tiene que ver con la respiración, más no con la saturación. ¿Ya? Esos son criterios que generalmente los vemos en la emergencia luego de realizar una gasometría. Hacemos una gasometría y ahí vemos estos criterios que nos indicen más de 40 por el pH, el punto G también que dice la PA2 menor de 50, eso lo vemos con una gasometría. La saturación, si bien es cierto, es baja, el paciente la tiene, pero la saturación de oxígeno como tal no es una indicación para intubar. Sadit nos dice si necesita ser intubado ya que se encuentra con Glasgow menor a 5 y edema en la glotis. Correcto, esos son los criterios que cumple el paciente. Maguampi, te escuchamos. Tiene varios criterios, o diríamos dos, ¿no? En conclusión,
dos criterios para la intubación, ya que una vez intubado el paciente, ya podemos salvarle la vida y ya continuar con los otros protocolos de lo que es la hemorragia, los politraumatismos, y es que esas otros diagnósticos que tendría, pero que ya serían para el segundo plano. Pues y el primero es salvarle la vida al paciente, que es con la intubación. Correcto, sí, coincido contigo. Como hemos visto en las sesiones anteriores, hay que priorizar, ¿no es cierto? Si nosotros nos centramos en las otras condiciones que tiene, en la herida en la cabeza, por ejemplo, hay ciertos datos y criterios que son distractores. Entonces, nos distraen, ¿no? Uy, el paciente está sangrando, no hay que atenderlo. Pero tiene otras condiciones que son más severas. Entonces, de las indicaciones que dice que está en la lámina 2, 4, los 7 criterios o las 7 indicaciones, ¿quién me dice con cuántas cumple estrictamente el paciente? Yo entiendo que me han mencionado que tiene politraumatismos, que la saturación está baja, pero ¿cuántos cumple el paciente? ¿Con cuántas? Soledad nos dice, doctora, buenas noches, cumple con 3 criterios. Muy bien, Soledad, 3 criterios. ¿Quién más coincide o tiene otra opinión diferente a lo que Soledad nos ha escrito por el chat? Igual 3. 3, ¿no es cierto? María Ángela, igual, 3 criterios. Correcto, sería el trauma craneoencefálico, que por el Glasgow menor a 8 puntos, el paciente tiene 5. Está en una insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Porque está con menos de 10 respiraciones por minuto. ¿Y cuál sería el siguiente? El edema. El edema de la vía aérea, ¿no es cierto? Que es de la glotis. Y también lo podemos considerar como anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? Es una reacción alérgica, ¿no? ¿El paciente está con anafilaxia o no? Sí, por el consumo del maní. Por el edema. Por el maní, ¿no es cierto? El edema es una condición secundaria a un estado de anafilaxia. Anafilaxia es cuando, por ejemplo, en este caso, el paciente es alérgico al maní y consume maní, ¿no? Entonces, entra a un estado de anafilaxia que produce el edema en la vía aérea. Una intoxicación sería considerada en todo caso, ¿no? Claro, con una intoxicación muy severa, ¿no? En la que hay riesgo de insuficiencia respiratoria, como en este caso, ¿no es cierto? Ese es un estado de anafilaxia. Bien, entonces coincidimos en que son 3 indicaciones, entonces intubamos al paciente y ahí culminaríamos lo que es la sesión de hoy. Ahí culminamos con el caso práctico la sesión de hoy. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la clase de hoy? ¿Ha sido productiva? ¿No nos ha servido? ¿No nos va a servir de mucho? Escucho opiniones, a ver. Bueno, por mi parte estaba muy interesante, aparte que hemos considerado la diferencia, por ejemplo, en el caso de obtener un equipo de primeros auxilios, en este caso, ¿no? Y lo que es el botiquín y la diferencia con el equipo de emergencia, que es básico también saber diferenciar para poder tener más conocimiento y los casos que nos han presentado, ¿no? Claro. Gracias, Jane. Gracias por tu opinión. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir qué les ha parecido la sesión de hoy? Doctora, ¿me podría dar un poquito más del alcance ese de Glasgow? ¿De Glasgow? Sí, la escala de Glasgow. Esta es la escala de Glasgow, te la presento. Esta escala de Glasgow es para nosotros evaluar un traumatismo cráneoencefálico, a lo que llamamos un TEC, cuando los pacientes sufren un accidente o un golpe en la cabeza, un traumatismo en general, ¿no? Nosotros aplicamos esta escala. Por ejemplo, le aplicamos 3 tipos de escala, las que están ahí: ocular, verbal y motora. Por ejemplo, cuando al paciente nosotros le hablamos, señor, ¿me escucha? Y no me responde, o sea, me refiero a que no abre los ojos, no tiene ninguna apertura ocular, le damos 1, porque no tiene actividad ocular. Si, por ejemplo, yo le presiono un lugar donde le duele
y abre los ojos, le doy 2 porque tiene respuesta ocular al dolor. Si yo le hablo, señor, ¿me escucha? Y él me mueve los ojos, le doy 3 porque es a la orden verbal, ¿no es cierto? Cuando es espontánea, o sea, el paciente de repente se ha caído, pero yo le hablo y él normal está con los ojos abiertos, 4. Igual a la respuesta verbal, por ejemplo, cuando no emite ni habla, no emite ningún sonido, le doy 1. Si me emite sonidos que son incomprensibles, a veces balbucean, 2. Si habla cosas inapropiadas o no tiene sentido o lógica lo que está diciendo, se le da una puntuación de 3. Si está desorientado, confundido, se le pregunta, ¿dónde está, señor? ¿Sabe dónde está? Y no tiene idea, pero sí conversa, 4. Y si te conversa, ¿no? Está orientado, señor, ¿dónde se encuentra? Estoy en el hospital, tal fecha, me llamo tal, 5. Y motora, igual. Si el paciente está completamente desmayado, que no mueve ninguna extremidad, se le da 1. Si los brazos y las piernas las tienen completa extensión, es decir, que está rígido, se le da puntuación de 2. Si está completamente una flexión anormal, a veces los pacientes cuando están con un traumatismo muy severo, sus músculos se le ponen rígidos pero doblados, o sea que los brazos y las piernas las tiene como encogidas. Se le da una puntuación de 3. Si flexiona normal, se le da una puntuación de 4. Si localiza el dolor, usted le pregunta, ¿dónde le duele, señor? Acá, cuando le presiono acá duele, y él puede indicar que sí de alguna manera, se le da 5. Y si usted le dice, señor, tóquese la cabeza, toque donde le duele, y se obedecen órdenes, son 6. Entonces, cuando se suman la respuesta ocular, verbal y motora, cuando es, por ejemplo, mayor a 12, el paciente tiene un TEC leve. ¿Qué significa? Que se ha golpeado, pero hay que mantenerlo a veces en observación, ¿no? A veces unas 2 horas, 3 horas. A veces lo más frecuente en emergencias cuando los niñitos se caen, ¿no? Ay, mi hijito se ha caído de la cuna, por ejemplo. Y le aplicamos esta escala de Glasgow y el paciente tiene una respuesta mayor a 12, entonces nosotros decimos, hay que tenerlo en observación unas 3 horas, 4 horas para ver si es que no se empeora, ¿no? Cuando es una escala de 8 a 12, es un TEC moderado, un traumatismo encefalocraniano moderado, y ya hay que tener ciertos criterios de evaluación un poco más severos. Y cuando es menor a 8, es un TEC severo, entonces hay que intubar, como es en este caso, ¿no? Hay que hacer otro tipo de maniobras y de seguir otro tipo de protocolos justamente porque ya hay un riesgo mayor, ¿no? Entonces, esa es la escala de Glasgow que se aplica para traumatismos encefalocranianos. Doctora, Claro. ya. La intubación la hace el médico, ¿no? Siempre. La intubación siempre la hace el médico que esté capacitado. Hablábamos la sesión anterior de la adiestramiento y capacitación que tiene que tener. No lo hace cualquier médico. En establecimientos de salud mayores, es decir, me refiero a 2 y 3, donde se cuenta con un anestesiólogo, el anestesiólogo es el que intuba. Si es que el médico está capacitado para hacerlo de repente en un establecimiento de menor capacidad resolutiva y tiene el material, que eso es muy importante, que tenga el material para intubar, lo puede hacer si es que está capacitado. ¿Por qué? Porque también hay un riesgo que lo intubemos mal y el paciente pues pueda sufrir algún tipo de daño en las cuerdas vocales, por ejemplo, y ya no pueda hablar, o lo intubemos a veces, no lo intubamos por la vía aérea, sino por la vía digestiva, y el paciente, pues, como le vamos a dar aire, oxígeno, se puede ventilar la parte gastrointestinal y podría haber algún tipo de lesión gastrointestinal también. Entonces, tiene que ser un personal que esté capacitado. Si contamos con anestesiólogo, el anestesiólogo lo hace. A ver, tengo una pregunta de Soledad.
Me dice, doctora, disculpe, ¿cómo se evalúa la puntuación en la escala de Glasgow? O sea, si el paciente está grave o es leve. Sí, justo lo que acabo de mencionar. Nosotros ahí identificamos cuándo es grave o severo, moderado o leve, ¿no? Sí. ¿Un paramédico puede realizar una intubación? ¿Perdón? ¿Un paramédico puede realizar una intubación? Sí, cuando está completamente capacitado y tiene todo el recurso a la mano. Es decir, tiene el laringoscopio, tiene el tubo de Mayo, tiene la sonda endotraqueal, tiene todo el material a la mano y si el paramédico cumple con la capacitación adecuada, ¿no? Como les digo, no cualquier personal está capacitado para, incluso si es médico, no todos los médicos estamos capacitados para poder intubar. Tienen que tener cierta certificación, ciertos estudios para poder intubar. Lisette, estás con la manito arriba. Bien, entonces, a partir de las próximas sesiones ya vamos a ver casos más particulares, ¿no? Casos ya de ciertas patologías en las que vamos a aplicar todo lo que hemos venido viendo, ¿no? Normas, protocolos, uso de materiales, de recursos. Vamos a aplicar básicamente todo lo que hemos aprendido en ciertos casos clínicos. Bien, entonces ahí nos quedamos en la clase de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, aprovechado y que les sea muy productivo. Bien, les agradezco a todos por su participación, por su interés y nos vemos en la clase del día lunes.